Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la Torá no es el antiguo pacto. La Torá no es el antiguo pacto. Es decir, la Torá o la instrucción, la guía, lo que popularmente se conoce como la ley del Antiguo Testamento, aquella ley del Antiguo Testamento no es el antiguo pacto. Es muy fácil de demostrar, porque también vamos a demostrar que la Torá ni siquiera es un pacto. No solamente la Torá no es el antiguo pacto, sino que la Torá ni siquiera es un pacto. Por tanto, al demostrar, como lo vamos a hacer, al demostrar que la Torá no es un pacto, ustedes van a entender entonces que el pacto del Sinaí no se refiere a la Torá, ya que vamos a demostrar que la Torá ni siquiera es un pacto. Acerca del pacto del Sinaí, ustedes pueden revisarlo sin problema. En la caja de comentarios, en la pantalla final, vamos a dejar un video que ya hemos hecho antes acerca del pacto del Sinaí para que puedan revisar todo acerca del pacto del Sinaí. Tenemos aquí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 17, el mismo apóstol Pablo afirma que la Torá, la ley del Antiguo Testamento, la instrucción, la guía, el mismo apóstol Pablo afirma que la Torá llegó recién 430 años después del pacto que Dios había realizado. Increíble, el mismo apóstol Pablo lo afirma. Y así se demuestra, esto es uno de los versos de la Biblia que demuestra que la Torá no es un pacto y además que la Torá no son los 5 primeros libros de la Biblia, que la Torá no es el Pentateuco, el mismo apóstol Pablo lo menciona. Atención, dice acá el verso 17, Gálatas 3, verso 17, dice, lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Entonces, aquí el mismo apóstol Pablo dice que la Torá, la ley, vino 430 años después del pacto que Dios había ratificado previamente. Así se demuestra que la Torá no es el Pentateuco y que tampoco es el pacto. Por supuesto que no. Vamos a ver que también el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 10 al verso 12, dice casi lo mismo que el apóstol Pablo, de que la Torá fue entregada, o bueno, los Jukim, Mishpatim, Misbot, incluidos los Shabbatot, los tan conocidos como sábados para el mundo occidental, pues el mismo profeta Ezequiel dice lo mismo que dice Pablo, que todos esos componentes de la Torá, o sea, la Torá como tal, recién fue entregada cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Recién cuando los saca en el desierto les da tales ordenanzas, defensorías, sistemas de justicia, prohibiciones. Es decir, recién se entrega toda la Torá en el desierto cuando los saca de Egipto. Dice Ezequiel capítulo 20, verso 10 al verso 12. Esto es una simple versión. No hemos colocado aquí el texto hebreo. No queremos que los grupos, personas, hermanos vean tantas grafías hebreas, sino que más bien puedan leerlo por ahora. Cuando se trate de algún verso que sea necesario realmente colocar el texto hebreo, lo vamos a hacer. Y dice acá, Ezequiel 20, verso 10 al verso 12, dice, yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis hukim, aquí han traducido decretos, y les hice conocer mis leyes. Si no recuerdo mal, aquí aparece mishpatim, que son vida para quienes los obedecen. Ya sabemos que la palabra obedecer no existe en el concepto de la Biblia hebrea o de los antiguos semitas, para nada. Pero bueno, es una versión nada más. Simplemente queremos que ustedes vean que además en el verso 12 dice que hasta los Shabbatot, hasta los sábados fueron entregados recién en el desierto cuando los sacó de Egipto. Por tanto, eso demuestra que la Torá no es el Pentateuco, que la Torá se entrega recién cuando los saca de Egipto, y también vemos que la Torá no es un pacto. Aquí no habla de que sea un pacto, sino que es entregada después de aquel pacto, ¿verdad? Atención, porque vamos a ver acá también que en la misma Torá, eso es muy importante, ¿eh? Estamos demostrando que la Torá no es el antiguo pacto
y también demostrando que la Torá ni siquiera es un pacto. Y es que en la misma Torá se registran dos pactos. En la misma Torá se registran dos pactos. Y ninguno de ellos es la Torá. La misma Torá menciona dos pactos y ninguno de esos dos pactos que la misma Torá menciona, ninguno de esos dos es la Torá, o son los Jokim, ni los Mishpatim, ni los Misbot. Para nada. Atención, aquí tenemos Deuteronomio 29, verso 1. Hemos colocado acá el texto hebreo porque necesitamos que se observe algo muy importante. Acá aparece el Divrei Haberit Asher Tziva Adonai et Moshe Lichrot et Bnei Israel Be'eretz Moab Milevad Haberit Asher Karat Itam Bechoreb. Aquí el texto hebreo traduce como tal y es una oración nada complicada de traducirla. Dice acá, estas son las palabras que Adonai había cortado, perdón, que había ordenado a Moisés cortando con los hijos de Israel, cortando con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había cortado con ellos en Horeb. Atención, porque aquí está diciendo literalmente que las palabras de la Torá son las palabras de dos pactos. Son las palabras de dos pactos. O sea que la Torá le pertenece a dos pactos. Primero, gramaticalmente hablando aquí en el texto hebreo, en Divrei Haberit, atención a esto, por favor, porque aquí dice las palabras del pacto. Esto se trata de lo que en lenguas semitas se conoce como casos genitivos. Casos genitivos, también conocidas en gramáticas tradicionales hebreas como estado constructo. Pero lo más certero en las lenguas semitas es que se trata de un caso genitivo, donde dos nombres o sustantivos están complementados. Por tanto, Divrei Haberit, está diciendo que las palabras, es decir, la Torá, las palabras, le pertenece tanto al pacto que Dios había hecho en la tierra de los moabitas. Atención, porque aquí está hablando de la tierra de los moabitas, de la tierra de los moabitas. Allí se hizo un pacto con los hijos de Israel en la tierra de los moabitas. Además del pacto que había cortado con ellos en Horeb, en la tierra de, bueno, no en la tierra, sino en Horeb. Dos pactos. El pacto que se hizo en la tierra de los moabitas se trata de Números 25, verso 10 al verso 13, y es el pacto sacerdotal levita que hizo a través de el nieto de Aharón, Pinhas. En Números 25, verso 10 al verso 13, está registrado el pacto del sacerdocio levita que se hizo a través de Pinhas, porque Pinhas había aniquilado a un pecador, etcétera, para que el pueblo no pereciera, y así Dios perdonó al pueblo, etcétera. Entonces, a través de esa obra es que Pinhas se realiza con Pinhas el pacto del sacerdocio levita, catalogado como un pacto que es de paz. Un Berit Shalom. Atención con ese vocabulario, porque Berit Shalom, pacto de paz, Berit Shalom, pacto de paz, es un vocabulario sacerdotal. Pilas con esto, atención a ese vocabulario, por favor, para tenerlo presente más adelante. Pero también vemos en Deuteronomio 29, verso 1, aunque bueno, en algunas versiones, en la versión hebrea, por ejemplo, es el capítulo 28 en el verso 69. En fin, tenemos en Deuteronomio 29, verso 1, también tenemos otro pacto, además del pacto del sacerdocio levita que se hizo en la tierra de los moabitas en Números 25, verso 10 al verso 13. Además, dice acá que hay otro pacto. Las palabras, es decir, la Torá, le pertenece también a otro pacto. La Torá pertenece a otro pacto, según Deuteronomio 29, verso 1. Muy importante esto, y es el pacto que había cortado con los hijos de Israel en Horeb. Esto se refiere a Éxodo 34, del verso 10 al verso 13, que es el pacto que, era la confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Es la confirmación de ese pacto, de ese juramento que había hecho con Abraham, con Isaac, y que lo está confirmando en Éxodo 34, confirmando el pacto en Horeb
confirmando el pacto de Abraham con los hijos de Israel en Horeb, en esa montaña Horeb, en el monte Horeb, y consistía en heredar las tierras de Canaán. Muy fácil de demostrar eso más adelante. Ustedes van a ver que la Torá, por lo menos en la parte de Éxodo 24, verso 7, cuando aún no se hace el pacto en Horeb, cuando aún no se hace el pacto en la tierra de los moabitas, en Éxodo 24, verso 7, vamos a ver más adelante, de hecho ya estamos allí, casi estamos allí, vamos a ver que para esos momentos la Torá le pertenecía, el libro, el Sefer, le pertenecía al pacto que Dios había hecho con Abraham. Luego, ya cuando se hace el pacto o se confirma el pacto en el monte Horeb, en Éxodo 34, verso 10 en adelante, y cuando se hace el pacto de sacerdocio levita en la tierra de los moabitas, allí entonces ya la Torá, las palabras, la Torá, el libro, pasa a ser las palabras de esos dos pactos. Primero del que se confirmó y del segundo que fue por necesidad a causa del pecado, que era el pacto de sacerdocio levita como tal. Entonces hay dos pactos en Deuteronomio 29, verso 1, dos pactos y ninguno de ellos es la Torá. Todo lo contrario, gramaticalmente está diciendo, de manera textual, está diciendo el texto hebreo que Divrei Haberit está diciendo que la Torá le pertenece al pacto que se hizo en Moab, además del pacto que se había hecho en Horeb. O sea, la Torá le pertenece a dos pactos. Nunca dice que la Torá sea un pacto. Gramaticalmente, eso es un caso genitivo que puede ser subjetivo. Divrei Haberit, si se trata de un caso genitivo subjetivo, la traducción sería las palabras del pacto, ya que un caso genitivo subjetivo en lenguas semitas, en el caso de la lengua hebrea clásica de la Biblia, por ejemplo, cuando es un caso genitivo subjetivo, es cuando el sujeto de esa cadena constructa, el sujeto es poseedor de algo. Por tanto, aquí Divrei Haberit es las palabras del pacto. Pero si se trata de un caso genitivo objetivo, puede ser traducido entonces como las palabras por el pacto o las palabras para el pacto. Divrei Haberit, ya que un caso genitivo objetivo es cuando el primer nombre sustantivo de la cadena constructa realiza una acción para, por o contra el segundo nombre sobre el que se va a construir. Temas gramaticales, simplemente les repito, aquí gramaticalmente está diciendo que las palabras, es decir, la Torá, esos componentes de la Torá como tal, la ley, le pertenece a dos pactos. Gramaticalmente hablando está diciendo eso. O sea que incluso el texto hebreo, gramaticalmente hablando, está diciendo que la Torá no es el pacto, sino que todo lo contrario. La Torá le pertenece a dos pactos. Esos dos pactos claramente es, la Torá le pertenece a esos dos pactos cuando se dieron recién esos dos pactos. Antes de que se den esos dos pactos, antes de Deuteronomio 29, verso 1, antes de que se entreguen o se realicen esos dos pactos en Éxodo 34 y en Números 25, antes de eso existía solo un pacto. Y ese pacto estaba registrado hasta Éxodo 24 por lo menos. Y en Éxodo 24, verso 7, se dice en el texto hebreo que la Torá es el libro del pacto. Se usa también en el texto hebreo de Éxodo 24. Éxodo 24, verso 7. Se usa también en el texto hebreo, gramaticalmente hablando, se usa otro caso genitivo para decir que la Torá es el libro que le pertenece a otro pacto. Vamos a ver que el pacto de Éxodo 24, verso 7, donde aparece la cadena constructa o el caso genitivo Sefer Haberit, este libro del pacto, esta Torá, le pertenece al pacto que Dios había hecho con Abraham para darle a él y a su descendencia las tierras de Canaán. Era el pacto de darle las tierras de Canaán. Básicamente en eso consiste el pacto. Ese es el pacto, en heredar las tierras de Canaán. Entonces vamos a demostrar que en Éxodo 24, verso 7, la cadena constructa Sefer Haberit, el libro o el Sefer del pacto, está hablando entonces gramaticalmente, está hablando que la Torá es el libro que le pertenece al pacto. Vamos a demostrar que ese pacto es el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero lo importante aquí es que gramaticalmente hablando, la misma Torá hebrea está diciendo que
El libro, o sea, la Torá, el libro, no es el pacto, sino que le pertenece al pacto. Exactamente lo mismo que vimos en el texto hebreo de Deuteronomio 29, verso 1, cuando dice que estas son las palabras del pacto. Está hablando de que las palabras o los componentes de la Torá, la ley como tal, son las palabras de dos pactos, pero no dice que sea el pacto. Hasta en español podemos entender eso, ¿verdad? No es para nada difícil, porque incluso en español entendemos que cuando decimos la casa de David, no estamos diciendo que la casa sea David, no estamos diciendo que la casa sea David, sino que la casa le pertenece a David. O si decimos la casa para David, decimos que la casa es claramente para David, es un dativo, es para David como tal. Pero no podemos entonces pensar lo contrario con el texto hebreo, cuando el mismo texto hebreo nos dice que el libro, el Sefer, la Torá, le pertenece al pacto, es el libro del pacto, y no es que la Torá sea el pacto. Bueno, acá aparece Vayikaj, Sefer Haberit, Vayikra, Beosneja. Aquí habla, ¿no?, de que tomó el libro del pacto, el Sefer del pacto. Lo más exacto en Sefer sería la cuenta o el conteo, la contabilidad del pacto, y llamó a oídos del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí entonces Sefer Habrit. Lo que tenemos que averiguar es entonces si el texto hebreo de Éxodo 24, verso 7, dice que la Torá es el libro que le pertenece al pacto. Bueno, ¿a qué pacto se refiere? Yo creo que ya lo dijimos, ¿no? El libro, la Torá, es el libro o el texto de qué pacto. ¿A qué pacto pertenece la Torá? ¿A qué pacto pertenece la Torá? Ya dijimos que, ya mencionamos, ya confirmamos que la Torá es el libro del pacto que Dios hizo con Abraham cuando hizo el juramento de entregarle las tierras de Canaán. Eso vamos a demostrarlo, a comprobarlo paso a paso, muy rápido, pero paso a paso. Número uno, para demostrar que la Torá le pertenece al pacto que Dios había hecho con Abraham, tenemos en Génesis capítulo 15, verso 18, que dice, pero antes les menciono algo para que entiendan un poco lo que vamos a leer. Aquí en Génesis 15, verso 18, el Creador Dios cortó con Abraham y con su semilla, con su descendencia, un pacto, cortó un pacto con Abraham en Génesis 15, verso 18. Y el pacto consistía en darle la tierra de Canaán desde el río de Egipto, desde el río Éufrates, en palabras simples, las tierras de los cananeos. Tenemos aquí en Génesis 15, 18. Atención, dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río Éufrates, perdón, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmoneos. Interesante los cadmoneos, ¿no? Porque se trata posiblemente de Cadmo, de aquel personaje mitológico, Cadmo, que es uno de los fundadores de la cultura griega, de los griegos arcaicos. De hecho, es el que, según las mitologías y los historiadores clásicos, es el que introduce prácticamente la escritura fenicia entre los griegos arcaicos, ¿no? Ya hay un debate de si viene de los fenicios o si los griegos fueron los que realmente introdujeron, a través de los pelasgos, introdujeron en Canaán la escritura. Bueno, eso es un tema aparte, muy bonito, muy interesante, que es para otro tema, ¿no? Pero lo interesante es que aquí aparecen los cadmoneos de Cadmo, este personaje de la cultura griega, de todos los mitos griegos, aquí apareciendo, aquí, en la Biblia hebrea. Imagínense, ¿no? Y como vemos, siempre muchos mitos extranjeros dentro de la Biblia hebrea, no porque la Biblia hebrea se copie de mitos extranjeros, sino porque era la edad del bronce, era la última etapa de la edad de piedra, luego entrando la del cobre, luego la del bronce, donde las culturas eran idénticas en gran parte y prácticamente compartían hasta signos de escritura muy parecidos, lenguas en gran parte parecidas, etcétera. Eso es un tema aparte. La cuestión es que vemos que aquí el pacto que se hace con Abraham
consiste en darle las tierras de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los refaítas, otros personajes muy famosos, muy conocidos en el mundo antiguo cananeo, fenicio, ugarítico, los refaítas, ¿no? Que incluso morían y sucedía lo mismo que con los reyes como eran Radamantis, Minos, entre otros reyes que tenían el privilegio de claramente ir al Sheol porque no tenían la facultad de ir a ser parte de ese Olam, de ese cosmos, de esas estrellas. Entonces iban al Sheol esos reyes que eran más o menos medios divinos, esos reyes griegos, Radamantis, Minos, etcétera, llegaban al Sheol y tenían un lugar de privilegio donde ellos ayudaban a las personas que morían a llegar al lugar donde debían llegar, a tener un pequeño reposo, descanso. Es lo mismo que sucedía con los refaítas. Es interesante porque en un momento de las épocas fenicias vemos a los refaítas que claramente entre los antiguos cananeos y ugaríticos eran ellos reyes famosos, también eran héroes muy piadosos, muy bondadosos, muy fuertes, muy hábiles, como era Adjab, como era Daniel, etcétera. Esos refaítas, y que luego cuando morían también tenían un privilegio en el Sheol, en el Hades, en el inframundo, en el Sheol, donde también ayudaban a las almas de los muertos a tener un reposo, un descanso, a que la pasen mejor en ese inframundo. Imagínense las similitudes. Y vemos también que habla de la tierra de los amorreos, la tierra de los cananeos, la tierra de los gergeseos y la tierra de los jebuseos. Y interesante todo esto, es una cosa preciosa. También tenemos acá en Génesis 17, verso 7. Miren que ya vimos que en Génesis 15, con facilidad, Dios corta un pacto con Abraham y consiste en darle las tierras de Canaán. Así de sencillo. Y aquí tenemos en Génesis 17, verso 7, que el Creador Dios promete confirmar o levantar, o sea, cumplir el pacto que hizo con Abraham para darle a su semilla, a su descendencia, la tierra de Canaán. Aquí está hablando otra vez del pacto que se hizo con Abraham en Génesis 17, verso 7. Y atención, atención, porque yo he colocado acá el texto hebreo donde dice, donde aparece este bekatalti, behakimoti, que es el verbo kum, en una forma bekatal, ya que aparece que yo levantaré et veriti, mi pacto, ¿no? Behakimoti et veriti. Yo levantaré mi pacto. Déjenme ver si les hago un poco más abajo. Perfecto. Behakimoti et veriti. Yo confirmaré, yo cumpliré, yo levantaré, yo cumpliré, yo confirmaré mi pacto como tal. Eh, Esto es muy importante porque no solamente Dios realiza un pacto con Abraham, sino que dice que lo va a confirmar, lo va a cumplir. Ya había hecho el pacto con Abraham, claro que sí, y consistía en darle las tierras de Canaán, claro que sí. Aquí hay que diferenciarlo también de la promesa, ¿verdad? De que en sus semillas serían bendecidas todas las familias de la tierra. Una cosa es la promesa, otra cosa es el pacto. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando del pacto que consiste en darle las tierras de Canaán. Y no solamente en Génesis, el Creador Dios hizo y cortó el pacto con Abraham, sino que además le juró levantar, bueno, se juró por sí mismo, cumplir, levantar esa promesa, ese pacto. Y es lo que vamos a ver en Éxodo 34. También en Deuteronomio se menciona que él levantó el pacto, lo confirmó, porque él había hecho el pacto bajo un juramento de entregarle las tierras de Canaán. Y cuando ya están entrando, no es que vuelva a ser el mismo pacto de entregarle las tierras de Canaán. No, no, para nada, sino que está usando el verbo kun en su forma vecatal, en primera persona común singular. Aquí el verbo cum para decir que yo confirmaré, yo levantaré. O sea, el pacto que hice antes lo voy a confirmar, lo voy a levantar. Y lo vemos levantado, confirmado a partir de Éxodo 34 en adelante. A partir de Éxodo 34 en adelante. Por eso es que vemos que otra vez, al parecer, se hace un pacto con los hijos de Israel en Éxodo 34, verso 10 en adelante, que consiste en heredar las tierras de esos cananeos mencionados en Éxodo 34, verso 11, verso 12, verso 3. A estas se les prohíbe hacer pacto con ellos, porque había hecho el pacto de darle las tierras de Canaán. Por tanto, no podían hacer pacto con esos pueblos, ni casarse con sus hijas, etcétera, ni comer de los sacrificados de ellos, ni nada de esas cosas, porque ciertamente Dios había hecho o estaba confirmando el pacto con los hijos de Israel, estaba confirmando el pacto que le había hecho a Abraham
ya ahora lo estaba confirmando con los hijos de Israel en Éxodo 34 para darles las tierras de Canaán. Y por eso les dice que con esos personajes cananeos que menciona en Éxodo 34, verso 11 en adelante, con esos cananeos no debes hacer pacto jamás, no debes emparentar a tus hijas, ni a tus hijos, ni nada de eso. Cosa que en Números 25 hicieron en las tierras de los moabitas. Desobedecieron esa orden y se juntaron con mujeres extranjeras, etcétera, que les dijeron que no debían, comieron de lo sacrificado a los ídolos, y a partir de ahí es que se hace el pacto del sacerdocio levita en Números 25. Eso es un tema aparte, ¿verdad? Va ligado, pero aparte. Entonces, tenemos acá que en Génesis 17, verso 7, claramente Dios establece un pacto con Abraham de entregarle las tierras de Canaán. Y dice que Vejakimoti et veriti, yo levantaré mi pacto, yo confirmaré. Ya hizo el pacto, pero también le promete que lo va a confirmar. Porque, claro, él hizo el pacto bajo el juramento de entregarle las tierras de Canaán a él, a su descendencia, etcétera. Pero claramente tenía que confirmar, tenía que cumplirse eso, ¿verdad? Y entonces él en Éxodo 34 en adelante ya confirma, cumple tal cosa. Comienza el proceso para que el pueblo de Israel herede las tierras de Canaán, porque ese era el pacto que había hecho Abraham bajo un juramento. Entonces, en Génesis 17, verso 7, vemos otro pacto que Dios, bueno, el mismo pacto, es exactamente el mismo pacto de Génesis 15 que Dios había hecho con Abraham, con heredar las tierras de Canaán, de darle las tierras de Canaán. Tenemos acá, entonces, en Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24. Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24, donde Dios le recuerda el pacto que cortó con Abraham cuando escuchó el clamor de los hijos de Israel que estaban en Egipto. En Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24, se está hablando de un pacto cuando ni siquiera había sido entregada la Torá, cuando ni siquiera estaban todavía establecidas las 10 palabras en el Sinaí. Estamos en Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24, y Dios recuerda el pacto que había hecho con Abraham cuando escuchó los gemidos, el clamor, el llanto, el sufrimiento de los hijos de Israel que estaban en Egipto. Él recordó el pacto y ahí no había sido entregada todavía la Torá. Vamos a ver acá que dice en Éxodo 2, verso 23 y verso 24, que dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto, y los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto, que había hecho con Abraham, Isaac, Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Muy interesante todo esto, por favor. Es de anotarlo porque en Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24, se está hablando del pacto que Dios había hecho con Abraham. Así estamos escalando paso a paso, comprobando paso a paso, poco a poco, que la Torá, por lo menos en Éxodo 24, verso 7, el Sefer Haberit, el Sefer del pacto, el libro del pacto, se refiere a que la Torá es el libro que le pertenece al pacto que Dios había hecho con Abraham, pero no está diciendo, gramaticalmente, el texto hebreo no está diciendo que la Torá sea el pacto. Ni siquiera en español se entiende de esa forma, ¿verdad? Ni siquiera en español. Y eso tenerlo presente. Atención que tenemos acá en Éxodo capítulo 6, verso 4 al verso 6. Éxodo capítulo 6, del verso 4 al verso 6, donde Dios le recuerda a Moisés el pacto que cortó con Abraham. Y esto es antes de sacar al pueblo de Egipto. O sea, Dios le recuerda a Moisés el pacto que había cortado con Abraham. En Éxodo capítulo 6, del verso 4 al verso 6. Y allí todavía el pueblo ni siquiera había salido de Egipto, ni siquiera había sido entregada la Torá, ni siquiera estaban al pie del Sinaí. Y ya Dios le recordaba a Moisés el pacto que había cortado o había hecho con Abraham. Tenemos aquí en Éxodo capítulo 6, verso 4 y verso 6 que dice, también con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. Y dice acá, he oído además el gemir de los israelitas,
a quienes los egipcios han esclavizado. Y he recordado mi pacto, y he recordado mi pacto. La secuencia de la historia, el hilo de la historia, donde se enmarca el tema del pacto, continúa, sigue y sigue, y vamos a ver más adelante que con facilidad, sin problema alguno, el pacto que se menciona en Éxodo 24, verso 7, donde dice que prácticamente la Torá le pertenece al pacto. Bueno, ese pacto, como estamos viendo en pantalla, paso a paso, siguiendo el hilo de la historia, ese pacto se trata del pacto que Dios había hecho con Abraham y que consistía en darles o entregarles las tierras de Canaán. Muy fácil de demostrarlo. Y de esa forma entendemos que la Torá no es el pacto. Es que ni siquiera Deuteronomio 29, verso 1 lo permite, ya que te está diciendo que incluso la Torá son las palabras de dos pactos. Gramaticalmente el texto hebreo es letal en eso, es fascinante cómo lo resuelve rapidísimo, pero el contexto bíblico lo complementa de una forma preciosa. Tenemos aquí, eh, bueno, tenemos acá entonces un poco más, donde yo he colocado que hay que tener presente, tener en cuenta que en Éxodo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, en esos cuatro capítulos, casi por completo se dan todas las instrucciones, Hukim, Mishpatim, Misbot, es decir, las defensorías o sistemas de justicia, las ordenanzas, las instrucciones. Hukim es un término que para muchos puede ser complejo, esperamos pronto hacerles saber a todos cómo se entendía el tema de Hok o su plural Hukim o su singular femenino Huká o plural femenino Hukot, cómo se entendían esos términos en la antigüedad semítica. Pronto esperamos darles a entender mejor todos esos temas. Por ahora, el tema central es demostrar que la Torá no es el antiguo pacto. Ya, creo que está demostrado por completo que la Torá no es un pacto, por tanto es imposible que se diga que la Torá es el antiguo pacto. Entonces, tenemos acá, perdón, que me he pasado. Muy bien. Tenemos acá que en todos esos capítulos mencionados se dan todos los componentes de la Torá. Todos, todos por completo, todos. En Éxodo 24, verso 7, ya se escriben en las dos tablas del pacto o en el Sefer Habrit, se escribe en el libro de la Torá. Bueno, tenemos acá en Éxodo 24, verso 7, que ya recién aparece que la Torá es el Sefer Habrit, es el Sefer Habrit. Bueno, tablas del pacto no traduce, no, en hebreo no es Sefer Habrit, ¿no? Me refiero que se escriben en las dos tablas del pacto y en Éxodo 24, verso 7, se habla ya recién del libro del pacto. ¿A qué pacto, verdad? Ya estamos muy claros a qué pacto pertenece la Torá, el libro, el Sefer, ya lo entendemos, ¿verdad? Entendemos que el Sefer o la Torá le pertenece al pacto que Dios había hecho con Abraham. Por lo menos en Éxodo 24, verso 7, hasta esas instancias, la Torá que se había entregado era la Torá, la instrucción, las palabras, el libro del pacto que Dios había hecho con Abraham. Aquí hay un dato curioso, es muy importante también, porque en el Salmo 119, que es un salmo dedicado completamente a la Torá, nunca aparece en ese salmo la palabra pacto. Jamás aparece en el Salmo 119 la palabra pacto, cuando es un salmo dedicado por completo a la Torá. En el texto hebreo nunca, jamás se le designa a la Torá el atributo de ser un pacto en el Salmo 119. Es decir, en el Salmo 119, que es un salmo que se encarga de describir todos los atributos de la Torá, en ese Salmo 119 nunca aparece el sustantivo hebreo berit, pacto, berit. Aquí ha sido mal escrito, aquí está, berit, pacto, berit. Nunca aparece en el Salmo 119 la palabra berit, pacto, un salmo dedicado por completo a la Torá, donde se describe todos los atributos de la Torá. Y ningún atributo de la Torá es ser el pacto, jamás. Y creo que el contexto ya nos ha terminado de demostrar por completo aquello. Y la pregunta es, en todos estos textos y contextos que se han compartido, ¿cuál es el único pacto que existe?
¿Cuál es el único pacto que existe en todos esos textos mencionados, ¿no? Ya saben, ¿no? Y lo he colocado acá que el único pacto que existe en todos estos versículos citados, contextos mencionados, el único pacto que existe es el pacto que Dios cortó con Abraham y juró a Isaac, Jacob, y consistía en darles las tierras de Canaán. Por tanto, la Torá, hasta por lo menos Éxodo 24, verso 7, por lo menos hasta ese momento, la Torá es el libro, el Sefer, que le pertenece al pacto que Dios había cortado con Abraham y que le había jurado también a Isaac, etcétera. También aquí hemos mencionado algo que yo ya he enseñado antes, y es por qué el antiguo pacto es el sacerdocio levita. ¿Por qué el antiguo pacto es el sacerdocio levita? ¿Cómo podemos demostrar tal cosa? Atención, porque en Ezequiel capítulo 37, verso 26, en Ezequiel capítulo 37, verso 26, habla del Mesías como el rey de un pacto sacerdotal. Esta profecía de Ezequiel 37, verso 26, utiliza un vocabulario sacerdotal como lo es el concepto de Berit Shalom o pacto de paz. Este es el vocabulario que está usando el texto hebreo de Ezequiel 37, verso 26. El texto hebreo dice acá, Bejarati lahem Berit Shalom, Berit Olam Yihyeotam. Eso es una parte del verso y que es muy fácil de traducirlo. Dice, cortaré un pacto de paz con ellos. Será un pacto Olam para ellos o con ellos. No hemos traducido la palabra Olam porque ya sabemos y hemos demostrado, hay videos, o por lo menos hay un video aquí en este canal con información complementaria para demostrar que la palabra Olam no significa eterno, no traduce eterno. Muy fácil de explicar y eso, para eso hay un video en este mismo canal acerca de la palabra Olam. Entonces, aquí el texto hebreo de Ezequiel 37, verso 26, dice que cortaré un pacto de paz con ellos, cortaré un pacto de paz con ellos. Ese vocabulario, Berit Shalom, perdón, Berit Shalom, este vocabulario Berit Shalom, pacto de paz, es un concepto sacerdotal. Es un concepto sacerdotal que solamente aparece en la Torá, que solamente aparece en la Torá de Números, capítulo 25, en el verso 12, ya que Números, capítulo 25, del verso 10 al verso 13, es donde Dios está realizando o cortando un pacto con Pinjas de la línea de Ajarón. Ya lo dije hace un momento, después de que aniquiló a un personaje que era un pecador que estaba, entre otros, que estaban trayendo mortandad, muerte al pueblo a causa del pecado. Entonces, en Números 25, verso 10 al verso 13, se realiza un pacto sacerdotal con Pinjas de la línea de Ajarón. Es el pacto de sacerdocio levita a través de Pinjas de la línea de Ajarón. En Números 25, verso 12, en el verso 12, específicamente en el verso 12, usa el mismo concepto Berit Shalom. Usa el mismo concepto Berit Shalom o pacto de paz. El mismo que aparece en Ezequiel 37, verso 26, cuando se profetiza acerca del rey Mesías. Dice que el rey Mesías se cortaría un pacto de paz, tanto con el pueblo, con el rey Mesías, etcétera. Un pacto de paz. Un pacto de paz, un Berit Shalom. Y ese concepto aparece, repito, en Números 25, verso 12. Aquí el texto hebreo dice, Lahen, Emor, Hinneni, notenlo, et beriti shalom, et beriti shalom. Atención, porque aquí traduce, por tanto, di, mira, estoy dándole mi pacto que es de paz. Estoy dándole mi pacto que es de paz. Y lo he dicho antes y lo he traducido antes, he presentado esto antes también. Nos toca ser muy honestos. Aquí literalmente no dice pacto de paz, ya que Beriti Shalom no es una cadena constructa, no es un caso genitivo, porque un sustantivo nunca, o sea, un sustantivo con sufijo
nunca se puede construir sobre otro sustantivo, ¿no? Esto podemos tenerlo como un tipo de subordinada adjetiva. Shalom tiene la función gramatical o sintáctica aquí de ser una subordinada adjetiva, ya que le continúa a un sustantivo con sufijo. Aquí, Beriti Shalom no traduce pacto de paz, literalmente no. El concepto es el mismo, claro que sí. Al decir mi pacto que es de paz, podemos reemplazarlo como mi pacto de paz. Es exactamente lo mismo, pero queremos hacer énfasis en que la traducción exacta, pero completamente exacta, es mi pacto que es de paz. Pero sí, sí, claro que sí. En Números 25, verso 12, claro que sí vemos el concepto Berit Shalom, pacto de paz, para referirse al pacto del sacerdocio levita que se había hecho en las tierras de los moabitas, en la tierra de Moab. Porque de hecho, el pecador que fue aniquilado por Pinhas se había acostado con una mujer extranjera moabita, de hecho eran las madianitas en las tierras de los moabitas, hicieron un plan, una confabulación y atención a lo que pasó, ¿no? Pecó el pueblo y Pinhas se encargó de aniquilar al que estaba o a los que estaban ocasionando tal cosa y Dios perdona al pueblo por lo que había hecho Pinhas. Pero eso sucedió en la tierra de Moab, en la tierra de los moabitas. Es más, las mujeres con las que se juntan eran madianitas, moabitas, etcétera. Eran las tierras de los moabitas como tal. Entonces, este pacto de Números 25, verso 12, es el que mencionamos en Deuteronomio 29, verso 1. Este pacto de Números 25, verso 10 al verso 13, este pacto de paz del sacerdocio, este Berit Shalom, pacto de paz del sacerdocio levita, es el pacto que se había hecho en la tierra de los moabitas, que menciona Deuteronomio 29, verso 1. Es uno de los dos pactos. Este es el de Números 25, verso 10 al verso 13. Este pacto del sacerdocio levita, este pacto es el pacto que se hizo en la tierra de los moabitas. Eso lo vemos desde Números capítulo 21, en Números capítulo 22. Vemos que ellos están asentados en las llanuras de los moabitas. Es más, en Números capítulo 25 en adelante hasta el capítulo 26 vemos que incluso Moisés los vuelve a reunir allí mismo, en la planicie, en las llanuras de los moabitas, de la tierra de Moab. Ellos están en la tierra de Moab y es en la tierra de Moab donde se realiza este pacto de sacerdocio levita, este pacto de paz, Berit Shalom. Entonces, vemos que Ezequiel 37, verso 26, cuando profetiza sobre el rey Mesías, dice básicamente que él sería el rey de un pacto sacerdotal, porque cuando dice que cortaré para ustedes un pacto de paz, un Berit Shalom, lo único que tenemos en todo el registro bíblico sobre un pacto de paz antes de Ezequiel, en la Torá, es solamente el pacto sacerdotal levita. Por tanto, tenemos que la profecía de Ezequiel 37, verso 26, está usando vocabularios sacerdotales para el rey Mesías, que aquí se le otorga el nombre de David. Entonces, eso tenerlo presente, ¿no? Hemos nosotros también dicho varias veces, confirmado varias veces, demostrado varias veces que el pacto nuevo de Jeremías 31, verso 31 en adelante, el pacto nuevo es un pacto nuevo sacerdotal, es un pacto nuevo sacerdotal. ¿Cómo podemos afirmar que el pacto nuevo de Jeremías es sacerdotal? Vamos a dar otra vez las pruebas que hemos dado antes ya. Aquí tenemos que solamente en Yom HaKippurim se podía perdonar la iniquidad o avón. Avón, atención a esta palabra avón. Me hubiera gustado colocar las grafías hebreas para que la puedan ver también. Vamos a verla más adelante en plural. Aquí está en plural, avonot, avonot. Entonces, atención a esto, por favor, porque solamente en Yom HaKippurim se podía perdonar la iniquidad. Ustedes van a ver que en la profecía del pacto nuevo se perdona la iniquidad, el avón del pueblo, la iniquidad del pueblo, las iniquidades, las avonot, las iniquidades del pueblo. Eso se perdona en la profecía del pacto nuevo de Jeremías 31, verso 31 en adelante. En el verso 34 de Jeremías 31, se dice que Dios perdona las iniquidades, abonot,
del pueblo. Y este avón, esta iniquidad, de forma conjunta, solamente se perdonaba en Yom HaKippurim a través del sumo sacerdote que entraba al Kodesh HaKodashim, como muchos lo traducen, el lugar santísimo. Y solamente una vez al año, y solamente en Yom HaKippurim, solamente el sacerdote podía, solamente el sumo sacerdote, solamente él podía realizar el proceso para que el pueblo sea cubierto, para que al pueblo se le perdone el avón, la iniquidad. Entonces vemos que aquí aparece, si ustedes aparece acá, ¿no? Vejit Bada, Alav, Et Kol Avonot, Benay Israel, Bet Kol Pishehem, Bet Kol Hatotam. Sería entonces que confesará sobre él todas las iniquidades, Bet Kol Avonot, eso es en Levítico 16, verso 21. Estamos aquí en el texto hebreo de Levítico 16, verso 21. Estamos aquí demostrando que solamente en Yom HaKippurim se podían perdonar las rebeliones, las iniquidades, abonot como tal, iniquidades como tal. Esto es importantísimo. Estamos viendo aquí en el texto hebreo de Levítico 16, verso 21. Y dice acá que es sobre la cabeza del macho cabrío, pues, y enviará la mano del varón, etcétera, etcétera. Y dice que acá aparece Benasaja Sair Alav et Kol Abotam. Eso es importantísimo porque el verso 22, aquí el verso 22, bueno, pero no lo he podido eh, sombrear. El verso 22 está diciendo que el macho cabrío cargará sobre él las iniquidades. Las iniquidades. Esto solamente se podía realizar en Yom HaKippurim. Dice que solamente el macho cabrío era el que cargaría las abonot, las iniquidades del pueblo. Por tanto, tenemos aquí con claridad, perdón, que tenemos acá un segundo para... Perfecto, aquí está. Tenemos, por tanto, que eh, las iniquidades, el abón, solamente se podían perdonar en Yom HaKippurim. Y Jeremías 31, verso 34, como ya lo dije, Jeremías 31, verso 34. Atención, porque dice acá el texto hebreo, Ki eslach la abonam. Ki eslach la abonam. En la profecía de Jeremías 31, verso 34, atención, porque dice, perdonaré la iniquidad de ellos. Y aparece abonam, abonam con una preposición que le precede y con un sufijo en la tercera persona masculino plural, abonam. Aquí aparece el sustantivo abón, iniquidad, abón, del plural femenino plural abonot. Aquí aparece abón con un sufijo, abonam, la iniquidad de ellos. Dice en la profecía de Jeremías 31, verso 34, dice con claridad, dice que Dios perdonará la iniquidad. Cuestión que según la Torá solamente se podía perdonar en Yom HaKippurim. Claramente la profecía del Pacto Nuevo está usando vocabularios sacerdotales, sacerdotales. También vemos que en la profecía de Jeremías 31, verso 34, además de que está diciendo y usando palabras referentes a Yom HaKippurim, también vemos que en Jeremías 31, verso 34, donde habla acerca del pacto nuevo, aparece el verbo slach, el imperfecto yictol, conjugación cal, slach, donde dice yo perdonaré, slach, que viene del verbo salah, perdonar. Y esta palabra slach, este verbo slach, este yictol slach, es usado para el perdón de pecados en torno a los sacrificios que realizaban los sacerdotes. Ustedes pueden revisar eso en Levítico 4, verso 20, en el texto hebreo, y verán que en torno al perdón de pecados están los sacrificios que realizaban los sacerdotes en Levítico 4, verso 20. Busquen el texto hebreo, por favor, analícenlo, busquen y van a ver que es muy fácil, está a la vista, no pasa nada con eso. Acá tenemos también que el primer pacto que hizo con los padres cuando los sacó de Egipto es el pacto sacerdotal que se hizo en la tierra de Moab. Yo confirmé esto hace mucho tiempo y lo vuelvo a hacer ahora mismo. Porque atención a esto, ¿no?
El primer pacto, ¿se acuerdan que en la profecía del pacto nuevo dice que ya no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto? Cuando Dios, a través de Jeremías, dice que el pacto nuevo ya no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, se refiere al pacto sacerdotal que hizo con Pinjas en la tierra de los moabitas. Vamos a demostrar eso fácilmente. Atención a esto, por favor. Pilas con esta información. Dice acá, la Torá en Deuteronomio 29, verso 1. ¿Se acuerdan que la Torá en Deuteronomio 29, verso 1 registra solamente dos pactos? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace un momento. Que la Torá en Deuteronomio 29, verso 1 registra solamente dos pactos. ¿Se acuerdan que ninguno de ellos era la Torá? Todo lo contrario, demostramos que la Torá eran las palabras de esos dos pactos. Gramaticalmente, el texto hebreo lo demostraba, ¿verdad? Bueno, allí estamos otra vez. Aquí estamos como tal en Deuteronomio 29, verso 1, donde se registran solamente dos pactos que hizo el Creador cuando sacó de Egipto a Israel. El primer pacto que se menciona es el pacto que se hizo en Horeb. Y aparece en Éxodo 34, del verso 10 al verso 11, verso 12, verso 13. Y se trata solamente del pacto o la confirmación del pacto que había hecho con Abraham de heredar las tierras de Canaán. En ese momento se estaba confirmando el pacto delante de los hijos de Israel para heredar las tierras de Canaán. Ese es el primer pacto que registra Deuteronomio 29, verso 1. Y el segundo pacto que registra el mismo Deuteronomio 29, verso 1, es el pacto que se hizo en Moab. Ya lo dijimos, en Números 25, del verso 10 al verso 13. Por tanto, ¿qué pacto queda invalidado según Jeremías 31, verso 32? Repito, si la profecía de el pacto nuevo en Jeremías 31, verso 34, verso 32, es el verso 32, sí, la profecía del pacto nuevo de Jeremías dice que el pacto nuevo ya no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Y solamente en la Torá hay dos pactos, el pacto que se hizo en Horeb, el pacto que se hizo en Moab. El primero es con heredar las tierras de Canaán, el segundo es del sacerdocio, es el pacto del sacerdocio levita. Perfecto. ¿Qué pacto queda invalidado según Jeremías 31, verso 32? ¿Cuál es aquel pacto que ya no será más? Dice Dios a través de Jeremías, ah, ya no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Y los únicos dos pactos son los ya mencionados. ¿Cuál de los dos pactos queda invalidado según Jeremías 31, verso 32? Puede ser el pacto de Éxodo 34, verso 10 al verso 12, que consiste en heredar las tierras de Canaán, o queda invalidado el pacto sacerdotal levita que hizo con Pinjas en Números 25, del verso 10 al verso 13. ¿Cuál de los dos pactos queda invalidado según lo que dice Jeremías 31, verso 32, cuando dice que el pacto nuevo ya no será como ese pacto que hizo con sus padres cuando los saqué de Egipto? ¿Cuál de los dos pactos sería, no? ¿El pacto de Éxodo 34 de heredar las tierras de Canaán o el pacto sacerdotal levita que hizo con Pinjas en Números 25 en la tierra de los moabitas? Bueno, creo que ustedes ya tienen la respuesta, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento tiene su propia respuesta en base a los mismos vocabularios sacerdotales que hemos demostrado. Si es que el pacto nuevo está utilizando vocabularios sacerdotales, ¿qué más nos podría llegar a la mente? Si el pacto nuevo está hablando de que Él perdonará la iniquidad, que es un vocabulario que solamente se usa a través del proceso sacerdotal, de ese proceso del sacerdocio levita para perdonar la iniquidad, el avón del pueblo. Además, está usando también vocabularios de perdonar, del verbo slag, relacionado con el perdón de pecados a través de los sacrificios. Lo primero que nos va a llegar a la mente es lo mismo que al Nuevo Testamento le va a llegar. Es decir, uno se preguntaría, ¿cuál es el primer pacto o antiguo pacto según el Nuevo Testamento? Claramente, para el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el primer pacto o el antiguo pacto claramente es el pacto sacerdotal levita.
no es la Torá, no es la Torá. Obviamente ya quedó descartado eso por completo, ¿no? Pero para el Nuevo Testamento, según la carta a los Hebreos, el primer pacto o antiguo pacto es el pacto sacerdotal levita. Entonces, lo demostramos aquí en Hebreos capítulo 8, verso 6 al verso 7. Es muy fácil demostrar que el antiguo pacto que queda invalidado para el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos, muy fácil demostrar que el antiguo pacto es el pacto sacerdotal levita. Atención en Hebreos capítulo 8, verso 6 al verso 7, que dice, el verso 6 dice, miren de lo que comienza a hablar aquí, por favor. Atención de lo que se empieza a hablar acá. Dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido, el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Atención porque está hablando de un servicio sacerdotal que ha recibido Jesús, de un pacto que ha recibido Jesús que es superior al antiguo pacto y servicio sacerdotal. Y sigue diciendo, puesto que se basa en mejores promesas. El verso 7 dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, llegará el tiempo, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, etcétera. Y dice acá, el verso 10 dice, por tanto, este es el pacto que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en su corazón y tal, tal, tal. Empieza a citar Jeremías 31, verso 31 en adelante. Comienza a citar la profecía del pacto nuevo. Y eso comienza a citarlo en medio de lo que está diciendo Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante, donde está diciendo o está hablando del pacto del servicio sacerdotal o el pacto del sacerdocio que ha recibido Jesús, diciendo que el antiguo servicio sacerdotal, antiguo pacto sacerdotal, no era efectivo, no era perfecto, etcétera. Vamos a ver un poco más para que se siga estableciendo esto. Vamos a ver acá. Eh, creo que. Ok, vamos a ver acá. Muy bien. Bueno, creo que aquí ha ido una imagen que no debía ir. Aquí tiene que ir Hebreos capítulo 9 verso 11 el verso 12 que bueno, no ha sido colocada acá, donde vemos que en la carta a los Hebreos afirma que el pacto nuevo, además de ser un pacto sacerdotal, es un proceso de Yom HaKippurim, de Yom Kippur, en el santuario Mishkan celestial, ya que en Hebreos capítulo 9, verso 1, en Hebreos capítulo 9, perdón, verso 11, verso 12, vemos que el Mesías, Jesús, se eleva al Mishkan celestial a realizar lo que se supone que se debería hacer en el Mishkan terrenal. Es decir, aquella copia que Moisés observa en la nube y que a través de ese santuario celestial que Moisés ve en Éxodo de la nube, a ese es el que sube Jesús. A ese es al que sube Jesús y realiza un proceso de Yom HaKippurim en el Mishkan celestial. Repito, sería bueno que vean Hebreos capítulo 9, verso 11, verso 12. Aquí no ha sido colocada la imagen que es, pero bueno, no pasa nada. Revísenlo, por favor. Hay otro tema importante también, ¿no? Hay un tema sumamente importante. Y vaya que aquí me hubiera gustado colocarles algo sumamente interesante. Déjenme ver si ya se encuentro. Bueno, parece que no. Me hubiera gustado que observen algo importantísimo. Sin embargo, quiero que ustedes vean acá en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6 al verso 7. Porque parece que Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6 al verso 7, parece que dice que las tablas de la ley son el antiguo pacto. Parece ser, ¿no? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo resolvemos eso? Porque realmente al leer Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6 al verso 7, parece ser que diría que las tablas de la ley del Antiguo Testamento son el antiguo pacto. Parecería que dijera eso, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo tal cosa? Yo aquí he colocado que el contexto, perdón, que el contexto es sumamente importante el contexto, ¿no?
El contexto es importante porque, perdón, creo que me he pasado acá. Muy bien, el contexto es importante. Porque ya ha quedado confirmado que todo lo relacionado al Mishkan, sacrificios, sacerdocios, son los elementos del antiguo pacto. Ya hemos visto, déjenme ver si más adelante puedo ver algo que les facilite, ¿no? Porque me es necesario. Eh, bueno, parece que no tenemos. Miren acá, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9 verso 1. Atención a eso, ¿no? Y parece que pues me hubiera gustado tener esta imagen antes. Atención en Hebreos capítulo 9 verso 1. Cuando sigue hablando del primer pacto, del antiguo pacto, dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Atención que cuando habla del primer pacto o antiguo pacto, está hablando del Mishkan terrenal, de la función sacerdotal, del tabernáculo terrenal, del santuario terrenal y empieza a describir todos los elementos, incluido el arca. Todo esto es lo que conforma, dice acá, el primer pacto tenía sus normas para el culto. O sea, el primer pacto, el antiguo pacto es todo lo relacionado con el Mishkan terrenal, con el tabernáculo, con el santuario terrenal, con el arca, con el lugar santo, con los sacrificios, con la función sacerdotal. Lo está confirmando Hebreos capítulo 9, verso 1 en adelante. Este era el verso que me hubiera gustado tener desde antes. Vamos, vamos a regresar acá, ¿sí? Entonces, ahora sí, a resolver. Eso es muy importante resolver, ¿no? ¿Cómo resolvemos 2 Corintios capítulo 3 verso 6, verso 7, que pareciera que dice que las tablas de la ley son el antiguo pacto, ¿ah? ¿Cómo resolvemos eso? Les dije que ya ha quedado confirmado que todo lo relacionado al Mishkan, sacrificios, sacerdocio, son los elementos del antiguo pacto. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 1 en adelante es de lo más claro, ¿verdad? Nótese que, nótese que es Segunda de Corintios, capítulo 3. En el verso 13 y en el verso 14, esos dos versos específicos, menciona que Moisés se ponía el velo. Pilas el contexto, ¿ah? Porque dice que Moisés se ponía el velo y lo compara con los judíos, diciendo que cuando ellos leen el antiguo pacto, lo leen con el mismo velo puesto. Atención, aquí está diciendo que Moisés leía el antiguo pacto con el velo puesto. Recuerden que estamos resolviendo 2 Corintios 3, verso 6, verso 7, donde aparentemente se dice que las tablas de la ley son el antiguo pacto. Vamos a ver que no es así, sino que Moisés leía el antiguo pacto. Moisés leía el antiguo pacto con el velo cubierto y vamos a ver en qué contexto aparece eso. ¿En qué contexto Moisés aparece con el velo, perdón, con el rostro cubierto por un velo? ¿En qué contexto aparece? Aparece cuando baja del monte y vio todo lo que tenía que decir acerca del Mishkan terrenal, acerca de los elementos del santuario terrenal, del, entre comillas, templo terrenal. Vamos a ver a continuación, porque eso es lo que yo coloqué aquí como pregunta, ¿no? ¿Qué hacía Moisés cuando tuvo el rostro cubierto con el velo? ¿Qué leía Moisés con el velo puesto sobre el rostro? Fácil, y la respuesta es en Éxodo 34, verso 34, en contexto con Éxodo 35. Hay que contextualizarlo con los dos capítulos. ¿Qué hacía Moisés cuando tuvo el rostro cubierto con el velo? ¿Qué leía? ¿Qué leía Moisés con el velo puesto sobre el rostro? Perfecto. Comunicaba al pueblo todo sobre el tabernáculo terrenal, los elementos que lo conforman, etcétera. Es decir, Moisés comunicaba con el rostro cubierto todo lo relacionado al primer pacto o antiguo pacto. Miren que acá aparece, dice acá, eh, dice acá, dice, en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y miren acá Éxodo 35. Dice acá en Éxodo 35 que Moisés se reunió a toda la comunidad israelita y le dijo, estas son las ordenanzas que el Señor les manda a realizar, a cumplir. Vamos a ver acá qué dice acá, ¿no? Dice acá, en el verso 4,
Éxodo 35, verso 4 es lo que nos demuestra con facilidad que también Moisés, cuando bajó del monte con el rostro radiante, o con algunos lo traducen como cuernos, y se colocó el velo, que es lo que hacía Moisés, qué es lo que hacía Moisés, o qué leía Moisés cuando tenía el rostro cubierto. Dice acá, en Éxodo 35, verso 4, aquí Moisés dice esto con el rostro cubierto. Lo que vamos a leer aquí es lo que Moisés leía y decía con el rostro cubierto. Esto es lo que el Señor les ordena, dice Moisés. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor, y todo el que se sienta movido a hacerlo presenta al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana, púrpura, carmesí, escarlata, lino, etcétera. Dice acá, todo esto es para el Mishkan. Miren acá, dice acá al final en el verso 20, toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, en el tabernáculo terrenal, para todo su servicio y para las vestiduras de santidad, las vestiduras sagradas. Es muy fácil. Vemos que en contexto, además de otras cosas que Moisés leía y ordenaba, también vemos que Moisés con el rostro cubierto leía el antiguo pacto. Moisés con el rostro cubierto leía todos los elementos que tenían que conformar el Mishkan terrenal, el tabernáculo terrenal, la tienda o el Ohel Moed en este caso. Es exactamente lo mismo que menciona la carta a los hebreos cuando dice que en el primer pacto, o cuando habla del primer pacto, dice acá, aquí que ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal, etcétera. Dice que en efecto se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Atención, pilas con eso entonces, ¿no? Porque no solamente Moisés con el rostro cubierto, leía el antiguo pacto, es decir, las normas, todas las normas que, todas las normas y que conformaban el santuario terrenal. Es decir, Moisés con el rostro cubierto leía ese antiguo pacto, y es exactamente lo que nosotros vemos en 2 capítulo 3, verso 6 al verso 7, donde aparentemente se dice que las tablas de la ley son el antiguo pacto, pero no, para nada. Eso se resuelve leyendo el contexto, porque el contexto es lo que nos está diciendo que Moisés leía el antiguo pacto. ¿Y qué leía? Que Moisés leía con el rostro cubierto el antiguo pacto, y que los judíos también leen con ese mismo velo puesto el antiguo pacto. ¿Qué leía Moisés? ¿Qué leía Moisés con el rostro cubierto? Como lo demostramos, leía gran parte de los elementos que conformaban el Mishkan terrenal. En Éxodo 34 y Éxodo 35 vemos ese complemento. Moisés, cuando bajó con el rostro radiante o con cuernos, como decían por ahora traducirlo, se cubría el rostro, y entre tantas cosas, y lo vemos en el contexto de Éxodo 35, Moisés con el rostro cubierto leía y ordenaba todo al respecto del Mishkan terrenal, del santuario terrenal. Eso es lo que leía Moisés. Cuando dicen que leían el antiguo pacto, se refería precisamente a eso, al antiguo pacto que la carta de los hebreos, en la carta de los hebreos, sin problema alguno, la carta de los hebreos dice que el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Entonces vemos que está relacionado con el sacerdocio levita. Hermanos, esto es todo por ahora. Un fuerte abrazo a todos y bendiciones a todos.